love your smile, love your ways. I like your style. What can I do to get closer to you? Don't think twice, I'll come today. Don't take advice, don't ask me when. Just on my way, simply kiss me and say, hands up, baby, hands up. Muy buenos días, querida audiencia. Bienvenidos al programa número 20, Mendrugo Producciones. Hoy festejamos 216 aniversario de la Revolución de Mayo. ¡Viva la patria! ¡Viva la nación argentina! Eso, muy bien. Día gris, seguramente la gente ya está presente ahí para Cabildo abierto. Para Cabildo Abierto, para presenciar el desfile del 25 de mayo, como todos los años. Sí. Bien. Y nosotros acompañando desde aquí con nuestro programa número 20. 20. Aunque con cierta tristeza por estos días, claro. Sin justicia social, sin soberanía política, sin soberanía económica financiera. ¿Cómo? Claro. Bueno, también siempre convivimos, ¿no? Como qué lindo todo humano. Tu distintivo. ¿Ah, sí? ¿Te gusta? La banderita y yo me puse una escarapelita. Aunque siempre convivimos entre la vida y la muerte, ¿no? Entre las dos pulsiones. Distintivo nacional, que somos argentinos. Cierto. Por sobre todas las cosas. Exacto. Las razones de consagración de la Ley 27.801 del año 2026, que entrará en vigencia el próximo 5 de septiembre, no fue fruto heurístico de algunos letrados acólitos del gobierno de turno, ni de análisis doctrinario o jurisprudencial de un grupo de gurúes calificados en escrituras resultativas de arqueologías de bibliotecas. Entonces, Silvio, te recuerdo que en este programa número 20 debes cumplir la promesa de hacer dialogar el derecho con la sociología y la historia en materia de menores en nuestro país a partir de 1919, fecha que asumimos como primer antecedente legislativo del siglo XX, con la sanción de la Ley 10.903, conocida como Ley Agote, en la asignatura englobada en nuestro capítulo ¿Qué hacemos con los chicos? Claro. En nuestros borradores, tenemos que decir, nobleza obliga, hemos limitado a 5 capítulos o a 5 programas, lo que es lo mismo, de esto, de qué hacemos con los chicos, qué hacemos con los menores. Bien. Frente a tantas cuestiones. Sí. Ahora, es interesante, me obligás a cumplir promesas, es decir, es muy importante, ¿no? Cumplir promesas, dejar de mentir, sobre todo. Una mentira, trae otra mentira, otra etcétera. Y otra. Claro, no se puede vivir de mentiras. Y no. Lo otro, los que tienen fe y esperanza son débiles. Esperanza débil, fe débil. Hay que asumir un contrato, una vez que lo asumís, hay que cumplirlo. Y en eso estamos respecto de las promesas que siempre me haces recordar en todos los aspectos profesionales, académicos, etc. Ahora, voy a intentar dar cumplimiento a la promesa. La ley, tengo en el borrador 22.278 en vigencia, hoy, hasta el 5 de septiembre de este año, que es de 1980, la época de los genocidas, la época de la revolución, no ninguna revolución, los genocidas, que cumplieron un plan sistemático
llamado Cóndor para Latinoamérica, de exterminio al que pensaba distinto. Estuvo en vigencia y rigió la respuesta a esta ley 22.278, rigió la respuesta penal del Estado frente a adolescentes en conflicto con la ley. Tuvo como antecedente legislativo, y acá entramos realmente en la cuestión, la derogada ley 10.903, que la mencionaste por el nombre más conocido popularmente. Sí, Esto es como ley Agote, ley Agote. de 1919. Por eso, en este primer periodo es fundamental que ubiquemos temporalmente este segmento de ley Agote. Desde 1919, la sanción de la ley, Sí. y en 1903 hasta 1940. Después vamos a ver las razones metodológicas que nos obligaron a colocar como un primer segmento de análisis. 1919-1940. Ley Agote. Así es. Ahora, esta ley, repetimos un espacio muy, muy cortito, muy acotado de lo que dijimos. ¿De dónde venía? Venía del norte. Venía de Yanquilandia, ¿no? Estuvo influenciada por los movimientos reformistas filantrópicos de Norteamérica. Y esto es muy importante. Estos movimientos de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX tenían por finalidad crear tribunales de menores con una declarada intención de apartar a los menores de los sistemas penitenciarios para adultos. Es fundamental, es toda una historia. Claro. Nosotros tenemos el desarrollo, bien, pero no es parte del componente analítico del programa por razones de tiempo. Bien. Ahora, saltando eso, volvemos sobre ciertas cuestiones. Partimos de la tesis de Beloff, Mari Beloff, claro. Partimos de la tesis de Mari Beloff, mi profesora. ¿Tu profesora? Mi profesora, la tesis de Beloff, en donde dice, es el momento, lo dice la autora, bien, lo dice la tesista en este caso, es el momento de la invención de protección especial en el complejo tutelar. Claro, aparece el patronato de menores en la misma ley. Que es siempre cruel. Todo complejo es cruel, devorador, degradante. ¿Por qué? Y porque le toman al menor como objeto de tutela, no como sujeto de derecho. Claro. Eso es fundamental. Con el pretexto siempre, confesado este pretexto, de lo que el Estado hace, que no es otra cosa que la reintegración. Asume el papel sustitutivo del padre biológico, de los padres abandónicos, y se convierte en la expresión más acabada de un paternalismo excesivo. De allí el nombre, sí, ¿no es cierto? Sistema de tutela, de patronato. Ahora, esto da chance para que el menor siga adelante con una nueva vida. Claro, los fines eran exquisitos, no estaban tan equivocados, tenían finalidades de imposible cumplimiento. Es como decimos siempre, vamos a ir a hacer la tesis del cangrejo al que le falta una pata y es viudo, de Bali, por ejemplo, donde se hacían las riñas de gallo. De gallo, sí. Bueno, esta ley Agote tenía como estandarte el cuidado de los niños. Claro, tenía objetivos declarados para la época muy, diríamos, muy adelantados. Tenía una buena visión, un buen horizonte. Ahora, llegando así, lo hemos dicho, aun cuando un buen horizonte, llegábamos hacia la tormenta del paternalismo excesivo, en razón de las facultades discrecionales que la misma ley entregaba a los jueces. A todos los jueces y en especial a los jueces de menores, donde los había.
y demás autoridades administrativas. ¿Mm? Portate bien porque te voy a llevar al Pelletier. Ujú. ¿Mm? Ese era, Te voy a encerrar. te voy a encerrar en el Pelletier. Claro. ¿Mm? La educación a través de la coacción y el miedo, etcétera, que después tuvieron otras consecuencias. Claro. Y en ese contexto de la ley 22.278 pasó a una explicación solo penal. Todo esto, reglando el complejo tutelar, dijimos, de 1919 a 1940. 1940. Pero lo importante es que este complejo tutelar, en este segmento temporal, tenía exactamente 3 características, que son fundamentales, debemos decirlo. Debemos mencionarlo. Por ¿Cuáles una son? razón. Primero, sacar a los menores del derecho penal. Sacar a los menores del derecho penal es sacar la infracción, y al sacar la infracción desaparecen los infractores, Ujú. y entonces lo ponemos al margen del derecho penal. Ellos son diferentes y ameritan un trato diferente. Segundo, la especialidad de respuesta al delito del menor. No es la misma respuesta que al delito del adulto, dando, o por lo menos esperando, dar autonomía científica al derecho de menores. Esta especialidad es necesario también anticipar, aclarar primero y anticipar, de que es materia de las más grandes opiniones de personas expertas de Naciones Unidas y del Claro. mundo, no solamente de Occidente, sino también de Japón. Ah, claro. De Japón. Vamos a Ujú, hacer, ¿no es cierto?, con Diez, con Cavallo, ujú. vamos a hacer un raconto en el próximo programa Bueno, respecto de estas especificidades de los principios que rigen la justicia penal y el impacto que se produce influenciando o determinando a los operadores del sistema, que hoy por supuesto que se encuentran miopes, ujú. más por estos lugares, Sí. más por estos lugares. Y tercero, la prevención, por encontrarse en pleno auge la Escuela de la Defensa Social. Era la época de la Escuela de la Defensa Social, aparece, Que que se se mantuvo a lo largo de todo el Mm, siglo XX. Sí, sí. sí. Aunque no lo crean. Ahora, bajo el pretexto siempre defensa social, hacemos defensa social porque confundimos defensa social con prevención del delito, que es Mm, otra cuestión en criminología. bien. Es interesante tratarla. Ahora, indudablemente todo estaba teñido con un paternalismo excesivo, como Excesivo. antes dijimos. Excesivo. Esas 3 características, recuerdo, como todo docente, sacar a los menores del derecho penal, la especialidad de respuesta al delito del menor, Bien. tomando distancia, dando autonomía científica al derecho de menores en relación al derecho de adultos. Y Y tercero, la con prevención, que se confunde muchas veces con el auge de la época de la Escuela de la Defensa Social. Ahora vamos a hacer referencia a dónde surge esta Escuela de la Defensa Social, que indudablemente tiene sus raíces, es oriunda del neopositivismo, de la nueva escuela italiana positivista. De ahí nace. Tiene las mismas características. ¿Y el Ahora, patronato de menores? el patronato de menores. Ahora, Mm, antes del patronato de menores, hemos dicho, recién hemos convenido contigo, sí. mencionar la Ah, importancia, si lo tenés en tu apunte, la causa de la Corte hay Suprema que de ver, Justicia de la Nación. hay que leer esa Ujú. causa Maldonado, es un Sí, leading case. está en relación con la operatividad del principio de reducción de pena en menores. Sí, Hay que leer ese. hay que leer, hay que leer, estudiar para ver cómo se mantienen estas estructuras que nosotros
la hacemos a modo clasificatorio, Sí, sí. no de concepto ni como pautas de verdad. Ujú. Como toda clasificación, no atraviesa los modus tollens de verdad. Esa es otra cuestión interesante en este caso para analizar en concreto. Ujú. Ahora, lo que estamos intentando decir con mucha fuerza, poner énfasis, es la razón del patronato de menores. Ah, Fue asumido como un deber estatal de paternidad sustitutiva del Estado, ¿cierto? ujú. Un poco analogando en parte, suavemente, de forma like, diríamos hoy, al paternalismo del soviet, ¿no? Mm. Al paternalismo italiano fascista o al nacionalsocialismo de Hitler. Mm. En Nada las menos. teorías, claro, de Gobineau, en todas las teorías que pudieron dar lugar a la época. Bien. Y son cuestiones interesantes para poder, son como, a ver, hablábamos de la diferencia entre brazos y afluentes ayer, Sí. Ujú. referida a la red de ríos, a De las hidrovías ríos. especialmente, cuando estábamos analizando la cuestión de la, de la seguridad en la hidrovía, Ujú. de una de los hilos corrientes de agua más extensa del planeta. Ahora, esa sustitución estatal se va ampliando para la época y fue casi total, nos animamos a decir. A fines de 1980, pegamos un salto, esa sustitución a fines de casi del 80, Mm. claro, la ideología traída por estos personajes que habilitaron estas matanzas, los delitos de lesa humanidad, y ellos mismos fueron los que dieron pie a ese principio que a nosotros no nos gusta, y que anticipadamente en la primera parte de la prosa debemos criticarlo. Cuando el Estado dice en interés superior del niño, a través del lenguaje de un juez o de una autoridad administrativa, no hay límites. No hay límites. No hay límites. No. Claro. Entonces arrasan con cualquier tipo de esencia, de facultades, de Ujú. derechos incluso esenciales de adultos. Entonces, dicen el interés superior del niño, entonces parece que ya no se puede discutir. Tenemos que ir al artículo 3, por ejemplo, de la Convención sobre los Derechos del Niño, o al que hace ingresar al derecho interno, el derecho convencional internacional, diciendo, la ley 26.061, diciendo, miren, debe entenderse por, ya lo vamos a ver Claro. dentro de un rato, debe entenderse por interés superior del niño esto. Sí. Claro, cuando lo dicen le dan un poder discrecional al Estado en donde nada es discutible. Como mal interpreta en todos los casos nuestro Superior Tribunal de Justicia de qué debe entenderse por interés superior del niño. Porque parece que esta expresión neutraliza todos los venenos que pudieran afectar en una ideología no científica, más bíblica que científica, Ujú. cuando hacemos referencia especialmente a la prueba aportada en casos de maltrato o de abusos de niños, niñas y Y adolescentes. adolescentes. También nos vamos a referir, ese es parte del último programa de qué hacemos con los chicos. Bien. Ahora bien, vamos a continuar. Volvemos otra vez a la atmósfera, Ujú. antes de salir expulsados.
Este sistema paternalista de intervención estatal se legitimaba, estamos hablando del segmento hasta el 40, bajo la retórica de la asistencia y la corrección moral, pero que en la práctica operaba como mecanismo de control social, dirigido a niños y adolescentes provenientes de sectores vulnerables. Claro, ¿a quién le iban a cerrar? No dependía de la infracción ni del infractor, dependía del lugar que estaba colocado el infractor dentro de una estructura de clases sociales. Claro. Claro, claro. Bajo esta lógica, la categoría jurídica de menor se convirtió, lo tengo en el apunte, hay una definición, en el eje ordenador del sistema. Menor no describía simplemente una condición de etaria, Ajá. Sí. una condición referida a la edad, sino que implicaba una valoración implícita. Cuando se hablaba de menor se hablaba, claro, incapacidad, inmadurez o carencia de autonomía. Es no solo de la edad. No solo de la edad. La referencia, es más, implicaba, importaba y era inmanente a esas tres características que la nombramos ejemplificativamente. Sí. Inmadurez, incapacidad o carencia de autonomía. Déficit, falta de autonomía. Claro, porque no eran sujetos de derecho. No. Por lo menos no eran sujetos plenos de derecho. Ahora hay muchos sujetos de derecho, pero que no son sujetos plenos de derecho. Ahora bien, eso se ve mucho cuando se estudia el acceso a la justicia y especialmente en el caso de menores. Pero en lo que aquí importa, Gladys Beatriz Aquino, Presente. el adolescente dejaba de ser un sujeto de derecho para ser tratado como un objeto de tutela. Eso tiene que quedar claro. Susceptible de intervención estatal, no tanto por la comisión de un hecho ilícito. Es decir, no vamos a intervenir tanto por la comisión de un hecho ilícito, sino vamos a intervenir porque la percepción del otro, con mayúscula, la percepción del otro, ¿no es cierto?, hace a una subjetividad de una situación personal o social. Yes. Pertenece a la clase pobre, vulnerable, Sí. de varios marginales, de clase trabajadora, con ciertas características que siempre son características estereotipantes, que a la postre, en el caso de menores, se tornan tan graves por el proceso de estigmatización. Sí. Y es otra cuestión muy interesante para poder tratar. Y va a ser parte también otra vez del último programa. Va a ser largo. En la práctica, el juez de menores concentraba funciones entonces en esa época, sí, sistema tutelar, de investigación, decisión y protección. Claro. Lo que disolvían los principios, disolvían los principios de imparcialidad y contradicción, propios de un proceso penal, más aún ahora con los sistemas acusatorios adversariales. Ahora bien, la respuesta estatal homogeneizaba realidades distintas. Diferentes. Sí, diferentes, distintas. Niños en situación de abandono, niños en situación de pobreza, niños en situación de vulnerabilidad social, que frecuentemente eran incorporados al mismo circuito que aquellos acusados de delitos. No había una selección. Mire, usted cometió un delito. No. Todos vamos al Reformatorio General San Martín, ubicado en San Cayetano Corrientes, cuando no estaba todavía construida la unidad penal 6 ni la unidad penal 1. Claro. En ese lugar de Cañada Quirón. Sí. Qué interesante esto. Eran incorporados todos, ¿no es cierto? En la década de 1980. Claro. Se inician
estudios. Sí, pero antes, Gladys, fíjate, ¿por qué estuve diciendo todas esas cosas? Hay unos puntos suspensivos interesantes y marcan algo distinto. Las garantías procesales estaban no solamente no garantizadas, sino que Eran mínimas. eran mínimas, pero que eran incumplidas. No era posible, no era posible, dada la discrecionalidad que la ley Agote le otorgaba al juez o a la autoridad administrativa competente. Bien. Ahora sí, voy a entrar ya casi en la última parte del programa. En la década del 80 esto es un poco denso, ¿no? Porque tiene que ver mucho con el derecho. Entonces, en la década del 80, ley 22.278, se inician los estudios de sociología de la infancia. Okay. Claro, acá le cambia el rumbo al pensamiento respecto de los menores. Cambia la sociología. La sociología siempre es crítica o no es sociología. Teniendo como premisa esta sociología, diríamos, como premisa de partida, Eso. que la dependencia de los niños es un dato de la naturaleza. Muy importante. Lo que la sociedad dice de los niños es un dato de la cultura. Partimos de ahí. Sí. Haciendo un poco también de etología, ¿no? Se celebra la Convención de los Derechos del Niño en 1989. Entra en crisis el estado de bienestar, para luego dar paso al estado de malestar, el welfare state, y comienzan las reformas penales, incluida la de los niños. En síntesis, había que cumplir con la Convención sobre los Derechos del Niño. CDN. Claro. Estamos hablando de la década del 80, es decir, pretérita a la reforma constitucional de 1994 y de la sanción de la ley 26.061 de 2005. Que nosotros creemos que pasa por otra cuestión. Modifica un poco el desarrollo de Maribelo, creemos. Estamos convencidos. En nuestro país, la reforma constitucional del 94, esto lo digo en estas palabras, con este lenguaje, en nuestro país, la reforma constitucional de 1994 y la posterior sanción de la ley 26.061 de protección integral de niños, niñas y adolescentes del 2005, sí, que incorpora la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3 aparece el interés superior de la niña, niño o adolescente. Y entonces, Gladys, sí. ¿podés leer la parte pertinente del citado artículo de la ley 26.061? O en su caso, por lo menos, decirnos la parte pertinente que hace a mi discurso. Bien. Ponemos en pantalla también y leo la parte pertinente. Eso. A los efectos de la presente ley, se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. Bien, bien. Creo que ha quedado claro, bastante claro. Sí. No sé si con la claridad necesaria para que podamos hacernos entender, comprender, pero sí básicamente
los elementos más básicos están también colocados. Ahora, con la incorporación expresa de la Convención de los Derechos del Niño, CDN. dijésemos claro, al derecho interno a través de la Ley 26.061, a lo que ya hemos hecho referencia, se marca un punto de inflexión al consagrar el principio de la protección integral, desplazando definitivamente la lógica tutelar, pasando los menores a ser reconocidos como sujetos plenos de derecho, lo que exige que cualquier intervención estatal, esto creo que es de máxima importancia, incluida la penal, diría incluida la penal y especialmente la penal, Claro. se encuentra regida por los principios de legalidad, especialidad, proporcionalidad y respeto al conglobante debido proceso legal. De otra forma, aún del año 2005, en que se incorporó la Convención de Derechos Humanos al derecho interno, ¿no es cierto? Y apagando, de alguna forma, debilitando, anemizando, jibarizando toda la producción de Vidar Campos, que él mismo afirmaba, y bien, porque hay muchos que afirman y mal, y muchos que piensan y mal, pensaba y Totalmente. piensa bien. Vidar Campos decía, miren, el derecho de la Convención del Bloque de constitucionalidad, haciendo referencia a los tratados internacionales, deben aplicarse incluso contra la ley interna del Estado argentino. Lo mantuvo siempre y la historia le dio la razón con el Tratado de los Tratados de Nueva York. ¿Qué otra cuestión para analizar en otro momento, en otra circunstancia, con otros temas? Sí. Digo, en síntesis, desde 2005, en que se incorporó la Convención con la Ley 26.061, los menores son sujetos plenos de derecho, por lo menos formalmente, porque después vamos a ver que las intervenciones de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley tienen a los menores como patrimonio policial. Creo que en algún programa lo hemos dicho y hemos desarrollado parte de las enseñanzas de Augusto Montero. ¿También fue tu profesor? Sí, fue profesor de la maestría, y hoy creo que ocupa cargos dentro de las políticas públicas del Ministerio, sí, del Ministerio Público Fiscal de Santa Fe. Santa Fe. Sí. Ahora, no obstante esa transición hacia un verdadero sistema de responsabilidad penal juvenil, no se encuentra hoy exenta de tensiones. No trajo mucha paz. Claro. No trajo mucha paz. La sustitución del modelo tutelar, que estuvo vigente durante varios años, no opera solo con la modificación de leyes, sino que también requiere la transformación de prácticas amalgamadas a los operadores del sistema, que solo formalmente, pasa a modificarse. Esto es interesante y aparece en los últimos trabajos de Binder también. Binder. Claro, mire, podemos cambiar la ley, porque siempre es temeroso, creo que es temeroso, por no decir miedoso, Binder, al decir, miren, incluso a partir del proyecto del Código Procesal para América Latina, él es temeroso, dice, veamos cómo funciona. Porque fueron tantas las críticas, entonces encontró el paraguas pertinente, apropiado a las críticas. Dice, sí, esperemos cómo funciona. Vamos a monitorear durante 5 o 10 años y vamos a hacer las reformas necesarias. Vamos a rectificar. Es una forma de afirmar de que el miedo determina ciertas conductas. Sí. Que es una de las máximas críticas que le hace Mariano Gutiérrez de la Universidad de Buenos Aires.
De todo lo dicho resulta conveniente. Aprovechar el periodo de vacancia ley que tiene la ley 27.801 para organizar institucionalmente el nuevo sistema que trae la ley. Nuevo sistema normativo, Sí, formal, sí. Ujú. que trae la ley. Eso es importante. Aprovechemos este tiempo. Es una sugerencia, no consejo, no damos consejo, sugerencia. La adecuación de la infraestructura existente y la capacitación específica de los operadores que intervendrán en el proceso penal juvenil. 3 cosas. Aprovechen este tiempo, señores, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para adecuar la organización institucional al nuevo sistema. Capacitar a los operadores. Capacitar a los operadores, incluyendo la designación de la autoridad de aplicación. Ahora bien, en este sentido, resulta que tanto el Ministerio de Seguridad, que creo que es el más importante, por esto de niñez, exclusión y patrimonio policial, creo que es muy importante, no lo hace todo lo contrario. Ujú. Ahora con la complicidad del Superior Tribunal de Justicia. Claro. El 14 de mayo de este año, hace muy poco, 25, hace 11 días, días, se firmó un convenio de cooperación entre el Ministerio de Seguridad de Corrientes con el Superior Tribunal de Corrientes, representado ambos, uno por su titular, el Ministro de Seguridad, y por el otro, el presidente, este año en funciones, doctor Seman, ministro del Superior Tribunal de Justicia. Del STJ. De este convenio de cooperación, centrado en la formación, no lo digo yo, lo dicen los portavoces judiciales y del Poder Ejecutivo, está copiado, entre otras cosas dice, centrado en la formación conjunta y el intercambio de saberes. No sabemos el contenido, eso deben ser los títulos. Según el portavoz del Poder Judicial correntino, esto, que nada agrega a las obligaciones y facultades establecidas en el orden jurídico provincial. Este convenio de cooperación no agrega nada. Y cuya única utilidad, esto corre por mi cuenta, no por la tuya, es parte de la demagogia política y para hacer conocer cómo coquetean el Superior Tribunal de Justicia en la persona de su presidente con el ministro de Seguridad Provincial. Simplemente para eso. Coqueteo, demagogia y absolutamente nada. Cinemateria. Ahora bien, en síntesis hasta aquí. Primero, el modelo tutelar, no le gusta que termine el programa o le gusta muchísimo. Protesta. Las dos cosas pueden ser tan ambiguas. Dice ladrilla. El modelo tutelar fue desplazado por el derecho internacional de los derechos humanos, en particular por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061, colocando a los menores, tanto en la praxis administrativa como judicial, en situación de pleno sujeto de derecho, por lo menos formalmente, lo que es su lógica consecuencia de sujeto que debe responder por sus actos desviados. Claro. Estamos totalmente de acuerdo. Independientemente de su condición etaria, deben responder. Incluso y con mayor razón por la comisión de delitos. B. De manera que la ley 27.801, consolidando, estructurando formalmente lo que a partir de 2005 era una praxis, se presenta como intento de adecuar. Simplemente esta ley se presenta como un intento de adecuar la respuesta penal del Estado frente a los adolescentes en conflicto con la ley. ¿A quién o a qué? A los estándares internacionales oriundos del bloque de constitucionalidad incorporados en el año 1994 por vía del artículo
75, inciso 22 de nuestra Carta Magna. Específicamente o en particular, la Convención sobre los Derechos del Niño. Decíamos que adquiriendo especial relevancia en este caso el eje normativo, esto es creo que axial, que orienta la configuración del sistema al establecer límites al ejercicio del poder punitivo del Estado respecto de niños, niñas y adolescentes, garantizando la prohibición de penas crueles, una, la excepcionalidad de la privación de libertad, que la vamos a ver, ¿no? Porque hoy en el caso de los adultos lo toman como la regla, sabemos, todos los días. Sí. Todos los días. Y por último, reintegradora de cualquier intervención estatal, que es la finalidad específica, no solo educativa, que trae la nueva ley. Dicho eje normativo está explícito en los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y otra vez, es importante, Gladys, ¿podés insertar los artículos 37 y 40 Sí, en este programa? sí. Mientras explicabas el eje normativo, mostré el contenido de dichos artículos. Perfecto. 37 y 40 de la CDN. Entonces, si están incorporados, creo haber completado los sistemas estructurales y motivacionales que influyeron y a veces determinan los diferentes regímenes en materia de niños, niñas y adolescentes. Uno, por lo que el programa siguiente estará destinado a una incursión, una aproximación a otro tipo de mirada, a una mirada crítica desde qué lugar, desde la Constitución Nacional y el derecho convencional. Primero, al sistema de justicia penal juvenil a través de nuestro epistema constitucional, que es lo que estoy diciendo. Y segundo, creo que el más importante, al impacto potencial del nuevo régimen de menores con el sistema procesal acusatorio adversarial en vigencia. Dudo en que cumpliré con dicho plan de autor, pero de lo que estoy seguro es que dejaré, si eso estoy seguro, más interrogante que respuesta. En el epílogo del programa anterior, decía que es cierto que la peculiar combinación del viejo eslogan "hágalo usted mismo" con el flamante nuevo mandato "muéstrese como sea" está desbordando las fronteras de Internet. Sí, qué combo. Lo digo de nuevo, hágalo usted mismo, muéstrese como sea. Claro, ese hágalo usted mismo está muy, muy ligado a otras cuestiones que son interesantes para pensarlas desde el punto de vista de las clases sociales y de las clases subordinadas. No delegue, hágalo usted mismo. Claro, será para las clases bajas, para el lumpen, para la clase proletaria. Sí. Claro, sin embargo, para las clases dominadoras o propietarias de los bienes de producción o de las entidades de servicios, el eslogan cambiaba. Delegue funciones, no puede hacerlo usted solo. Eso. Claro, pero ese combo es interesante. Hágalo usted mismo con... Muéstrese como sea. Muéstrese como sea. Para el adolescente de hoy, ser visible en las redes, recibir likes en sus páginas de Facebook o ser los protagonistas de una viralización en la web tiene tanto más peso que ser rechazados o aceptados por los adultos, que en muchos casos desdibujan las diferencias generacionales y se mantienen en la adolescencia eterna, homologando sus lugares a lo de sus hijos. La indiferenciación de los roles entre adultos e hijos, la caída de las figuras de autoridad que pacifican con su moderación y su contención, así como la indiferencia o rechazo, pueden ir tomando la forma para muchos jóvenes de sentimientos hostiles
hacia los semejantes. Todos sabemos que el odio al otro semejante es un fantasma que ha venido atravesando culturas y sociedades desde siempre. El psicoanálisis brinda herramientas teóricas para comprender las oscuras causas que influyen o determinan comportamientos violentos, desde el bullying adolescente hasta el exterminio del otro en sus diferentes formas, detrás de los cuales se esconde un odio al goce del semejante que no es aceptado en su diferencia, detrás de los cuales se esconde un odio. Es el odio al semejante que se vuelve lo más ajeno y a su vez lo más íntimo. De allí el término extimidad, introducido por Lacan, que significa tendencia a hacer público lo que es íntimo, especialmente a través de las redes sociales. Sí. El trabajo de Jacques Lacan es muy interesante acá. ¿Por qué? Porque, Dije Lacan. sí, no importa. No importa. Es importante la mención siempre de la fuente, Sí. como no hacen otros. ¿Eh? Copiar, pegar. Eso, copian, pegan y lo peor es que no dicen de dónde sacan. La fuente es, Claro, es claro, fundamental. claro. Sobre todo en los últimos libros estos de régimen penal juvenil, ¿no? Hay una cantidad de conclusiones, parece que fueran propias de los que escribieron, pero no son oriundos de otras personas que han pensado. Por eso no hay que ufanarse de los libros que uno escribe, creo. Bueno, Sí, hay que estar orgullosos de los libros que uno lee y estudia. totalmente, Creo que totalmente sí, de acuerdo. creo. Y hablando de fuentes, esto que acabé de leer, lo saqué del mismo artículo científico citado al final del programa anterior, número 19. Es decir, lo podemos encontrar en el artículo Violencia, Adolescencia e Imagen en la época de la caída del nombre del padre, de Roxana Vogler, en revista Actualidad Psicológica, año 40, número 438. Bien. En el siguiente programa, número 21, vamos a incursionar en territorio estructurante en continua disputa del derecho de menores y que condiciona validez y legitimidad a la intervención estatal en el proceso penal dirigido a adolescentes en conflicto con la ley, tal cual son los principios de legalidad, especialidad, proporcionalidad e irrestricto cumplimiento del debido proceso legal. Eso. Hasta aquí llegamos, Silvio. Nos despedimos hasta el próximo encuentro, que será el programa número 21. Chao. Y viva la patria nuevamente en este 25 de mayo del año 2026. Bien. I love your smile, I love your ways, I like your style. What can I do to get closer to you? Don't think twice, I count to 10. Don't take advice, don't ask me when. Just on my waist, if you kiss me and say, hands up, baby, hands up, give me your heart.